Hola jóvenes de cuarto medio del electivo Filosofía Política, ¿cómo están? Les habla su profesor de Filosofía, Franco Lanata, y en el siguiente video, que está dedicado a comprender el pensamiento político de Maquiavelo, vamos a establecer principalmente algunas directrices analíticas y conceptuales que nos permitan comprender la importancia de Maquiavelo para el pensamiento político moderno y contemporáneo. Bien, en primer lugar entonces recordar o bien tenemos que saber en primera instancia quién fue Nicolás Maquiavelo. Bien, Maquiavelo, ¿cierto? Fue un florentino que nació en 1469 y murió en 1527. Por lo tanto, Maquiavelo efectivamente forma parte de lo que se conoce como el Renacimiento. Tuvo muchas profesiones, principalmente fue un diplomático, un funcionario público, un filósofo, un político y un escritor. Bien, recordar que en la antigua Italia, especialmente en esta Italia del siglo XVI, no existía todavía un Estado moderno soberano, un Estado que aunara los distintos, unificara los distintos reinos. Por lo tanto, existían distintas especies de ciudades-estados y Florencia era una de ellas, ¿no? Y sin duda una de las más importantes. A Nicolás Maquiavelo le tocó vivir entonces también en la época de los Medici, de Miguel Ángel, ¿cierto? De Miguel Ángel, perdón, y de las grandes figuras de el arte, ¿cierto? La filosofía, el renacimiento moral, político, intelectual que se dio principalmente en Florencia. Bien, y como ya hemos dicho en clases, la principal obra de Nicolás Maquiavelo lleva por título El Príncipe. Bien, a continuación entonces voy a exponer un poco de qué se trata este libro tan conocido, tan famoso de Nicolás Maquiavelo, ¿no? El Príncipe. En primer lugar, quiero decir lo que no es El Príncipe. Y El Príncipe no es una obra que pertenece al género que se denomina Espejo de Príncipes. ¿Qué es este género que lleva por nombre Espejo de Príncipe? Básicamente eran tratados para poder ayudar al príncipe a gobernar, pero principalmente fundamentados desde una posición moral, religiosa, que no tomaba en consideración ni en cuenta las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, ¿cierto? Materiales, por así decirlo, de la época o del lugar en el que se estaba viviendo. ¿Bien? Por lo tanto, El Príncipe no es un tipo de literatura que permitiera seguir ciertas directrices al príncipe, ¿no? En cambio de eso, ¿qué se propone Maquiavelo entonces con El Príncipe? Principalmente que el libro sea una ayuda al momento político de la época, específicamente a partir de su experiencia para la reconquista de Italia y la expulsión de los invasores extranjeros. Es el principal propósito de El Príncipe, lograr la unificación de Italia, por una parte, y por otra, lograr expulsar a los distintos extranjeros que se encontraban en ella, ya sean los franceses por un lado, los franceses o los españoles, ¿no? En Italia, como ya he dicho, no existía un Estado-nación, un Estado unificado, no es la Italia que conocen ahora, era una serie de estados dispersos y no unificados en una autoridad central. Y lo que se propone en este libro, ¿cierto?, es que existiera un príncipe que estuviera a cargo de la reunificación italiana. Por lo tanto, el príncipe de Maquiavelo reclama la necesidad de un Estado soberano. A su juicio, el Estado es el instrumento con el que se podía liberar a Italia de los ataques extranjeros, dotarla de estabilidad y sacarla de la desastrosa situación de esclavitud, opresión y división en la que se encontraba. La unificación de Italia pondría fin tanto a la inestabilidad política y moral. Para Maquiavelo, el Estado moderno es la fuerza sin la cual no puede haber ni justicia ni moral. De ahí su decidido empeño en la construcción de un Estado nacional a manos de un condottiero. Un condottiero significa un capitán, un comandante, ¿cierto? Un comandante que tiene que tener como virtud ser astuto y enérgico. Maquiavelo
Tuvo, por lo tanto, la lucidez de atisbar desde su época la posterior repercusión que tendría el surgimiento del Estado en la organización de un territorio, algo que en su tiempo no estaba aún tan claro. A diferencia del gran teorizador sobre el Estado como Hobbes, Maquiavelo no elaboró una teoría general sobre la fundamentación del poder o sobre el Estado, una fundamentación del poder o sobre el Estado sobre el absolutismo político, sino que dirigió sus análisis hacia un objetivo pragmático y concreto, la unificación de Italia bajo el mando florentino. Maquiavelo no se ocupa de la legitimidad del gobierno ni por su mejor uso. Su manual es una técnica encaminada a producir un Estado que no existía y a partir de ese momento dotarle de una potencia para durar. El príncipe se ocupa de un asunto puramente práctico, de mecánica de gobierno y no debe ser entendido como una obra teórica de filosofía política. Entonces, ¿cuál es la diferencia la importancia, ¿cierto?, de Maquiavelo? Maquiavelo configura el Estado de forma autónoma al margen de poderes y valores como los religiosos. El florentino despojó el campo político de todo valor religioso, contribuyendo a la secularización total de la política. Esto significa, en primer lugar, clausurar la política dentro de límites inmanentes, tanto en lo referido a su conocimiento como a la acción humana. Quedaba el hombre y solo el hombre al frente de la sociedad y responsable de su propio gobierno. Asumir que las instituciones culturales son productos inteligibles y exclusivamente humanos, desprovistos de toda trascendentalidad y sometidos a fuerzas humanas o azarosas. Para Maquiavelo, el Estado es un poder terrenal, puro y autónomo. Con este paso, la filosofía política se hace autónoma y el Estado nace entendido como una entidad política secular, no subordinada ni a Dios ni a ninguna otra autoridad superior. Por lo tanto, para ir finalizando, ¿qué es lo que importa en las clases que vienen? Es reconocer el valor de Maquiavelo para poder fundamentar un Estado que esté asentado en pilares y en fundamentos seculares, autónomos, ¿cierto?, donde el hombre sea el protagonista y el causante, ¿cierto?, de una política que tenga como finalidad, primero que todo, instaurar un Estado que no existe y, en segundo lugar, instaurar también un Estado que perdure. Bien, hasta aquí el video, jóvenes. Espero que les sirva, que contribuya a su aprendizaje respecto a la filosofía política de Maquiavelo, que es lo que estamos viendo y analizando en las clases que estamos viendo, ¿cierto? Así que un saludo grande y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chicos.